Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la resolución del examen. Aquí tenemos el primer circuito, el cual nos piden determinar la corriente del colector y además el voltaje de colector emisor. Como primer paso necesitamos obtener el circuito equivalente, el cual lo tenemos ya aquí puesto. Y bueno, vamos a plantear tres mallas para resolver el sistema. Nuestra primera malla es esta que tenemos en azul. Nuestra segunda malla es esta en verde y esta es la segunda, disculpen. Y nuestra tercera malla es esta malla exterior que pasa por estos componentes de aquí, ¿ok? Con estas mallas propuestas vamos a plantear las ecuaciones por el método de mallas, ¿ok? Primero que nada, sabemos que, nuestras unidades van a estar en volts. Vamos a meter las resistencias en kilo ohms y las corrientes, por tanto, van a estar en miliamperes. Si planteamos nuestra matriz de mallas, nos va a quedar de la siguiente manera, donde esta es la primera ecuación para la malla 1, ¿ok? Esta va a ser la segunda ecuación para la malla 2 y esta va a ser la tercera ecuación para la malla 3, ¿de acuerdo? De aquí vamos a necesitar ecuaciones auxiliares, dado que tenemos una, dos y tres variables y por aquí tenemos la cuarta. Sin embargo, solamente tenemos cuatro ecuaciones, necesitamos al menos una extra. Por aquí vamos a plantear que nosotros sabemos que la corriente de esta fuente dependiente, que va a ser IC, es exactamente igual con beta IB, ok, donde IB es esta corriente de aquí, ok. Nosotros sabemos que esa corriente IB es exactamente igual a menos I2, por lo tanto vamos a plantearla. Entonces tenemos que IC, la cual va a ser, si estaba aquí, va a ser I2 menos I1, va a ser exactamente igual a menos 202, que es el valor de nuestra beta, teniendo, simplificando la ecuación, como que 201 y 2 es igual a I1. Vamos a sustituir I1 en nuestra matriz entonces, y bueno, aquí ya está sustituido. Vamos a simplificar en el siguiente paso y nos quedaría esta matriz de aquí. Ahora tenemos una, dos y tres variables y tres ecuaciones, por lo cual ya se podría resolver este sistema. Si lo resolvemos, obtenemos que el voltaje de colector emisor vale 9.86 volts. Ahora, simplemente tenemos que retomar que IC es exactamente igual a esta igualdad, que es I2 menos I1. Y nosotros, primeramente, es preferible mejor desarrollarlo con esta otra, ya que en nuestro sistema obtuvimos I2. Esto de aquí. Si despejamos, si calculamos IC a partir de que es menos 202, nos queda que tiene un valor exactamente igual a 5.728 miliamperes. El segundo problema del examen es este que tenemos aquí. Es el mismo procedimiento, nos piden obtener la corriente IC y el voltaje de colector emisor, ¿de acuerdo? Primero tenemos que obtener nuestro circuito equivalente, sustituyendo este elemento, este transistor, y obtenemos el siguiente circuito. En este circuito vamos a plantear dos mallas, y 1 y 2, en este mismo sentido, como lo tenemos aquí. Y bueno, pues va a ser exactamente el mismo procedimiento anterior. Vamos a hacer nuestra matriz, donde nuestras unidades van a estar en volts, kilo ohm y miliamper, ¿de acuerdo? Nuestra malla nos queda de la siguiente manera. Tenemos una, dos y tres variables y solamente dos ecuaciones, por lo tanto necesitamos una ecuación auxiliar. Nuestra ecuación auxiliar va a ser la ecuación de la fuente, que como habíamos mencionado anteriormente va a ser que IC, el cual va a ser igual a menos I2
es exactamente igual a beta por IB con un beta de 300 y sabemos que IB es menos I1, ¿de acuerdo? Teniendo eso en cuenta, ya planteamos nuestra ecuación auxiliar, la cual la tenemos aquí abajo. Y desarrollando nos queda que I2 es igual a 301. Vamos a sustituir I2 en nuestro sistema de ecuaciones en este parámetro. Y reorganizando nos queda este sistema equivalente, donde simplemente tenemos dos variables, I2, I1 y voltaje colector emisor. Resolvemos este sistema y nos queda que el voltaje del colector emisor vale 3.67 volts y que ahora para calcular la corriente de IC vamos a ocupar este segmento de la ecuación que dice que IC va a ser igual a estos términos. IC es exactamente igual a menos 301. Y 1 ya lo calculamos en nuestro sistema, es este valor de aquí. Y bueno, resolviendo tenemos que IC vale 0.877 miliamperes. ¿Okay? En el tercer circuito, ahora nos piden obtener la recta de carga de este circuito. Bueno, primero debemos obtener nuestro modelo eléctrico sustituyendo este transistor. Bueno, cabe aclarar que en todos los circuitos es un transistor de silicio, por lo cual la fuente de nuestro modelo eléctrico va a volar 0.6 volts, ¿ok? Esto es para todos los problemas. En todos va a ser un transistor de silicio en el problema 2 y en el problema 3 también va a ser un transistor de silicio, ¿ok? Bueno, continuando, vamos a plantear nuestro circuito eléctrico, el cual ya está aquí, y necesitamos dos mallas para resolverlo, ¿ok? Vamos a hacer esta malla de aquí, esta malla interna y una malla externa al circuito, la cual va a ser I2 como se marca en el diagrama, ¿ok? Aplicando nuestro método de mallas, ya sabemos que nuestras unidades van a estar en voltajes, kilo ohms y miliamperes, ¿ok? Ahora, nosotros planteamos nuestro sistema de ecuaciones, en este caso va a ser un 2x2. Bueno, van a ser dos ecuaciones y contamos el número de variables, van a ser 1, 2 y aquí tenemos nuestra tercera. Por lo tanto necesitamos otra ecuación auxiliar, la cual de nueva cuenta va a ser la ecuación de nuestra fuente dependiente, esta de aquí, donde sabemos que IC, el cual ahora va a ser I1, va a ser exactamente igual si vemos aquí, vemos que va a ser beta que multiplica a I2, disculpen, menos I2. Bueno, vamos a factorizar el menos beta que multiplica a I2 menos más I1, ¿ok? Y bueno, ya teniendo la escrita aquí abajo, tenemos esta ecuación, ¿de acuerdo? Que I1 es igual a menos 300 I2 más I1, ¿ok? Y bueno, desarrollando la expresión, nos queda que I1 es igual a menos 300 entre 301 y 2, ¿ok? Ahora vamos a sustituir I1 en nuestro sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos en este parámetro. Y reorganizando nuestras variables, ahora tenemos un sistema 2x2 con I2 y nuestro voltaje de colector emisor. ¿De acuerdo? Podemos resolverlo y nos va a dar el valor de I2 y el voltaje de colector emisor. De acuerdo. Nosotros, para obtener nuestra recta de carga, sabemos que va a ser un diagrama de voltaje colector emisor contra corriente del colector, ¿ok? Necesitamos por lo menos dos puntos para sacar nuestra ecuación de la recta. Necesitamos primero, bueno, nosotros ya obtuvimos este valor
de voltaje de colector emisor en el punto, que es 5.93 volts. Y necesitamos nuestra corriente IC, ¿de acuerdo? Para eso vamos a calcularla aquí con I2. Sabemos que IC es igual a 300 I beta, ¿de acuerdo? O también que IC es igual a I1, ¿ok? Y si tenemos esta igualdad, I1 es igual a menos 300 entre 300 y 2, vamos a ocupar este parámetro, ¿ok? Donde aquí tenemos que I1 es igual a menos 300 entre 300 por menos 15.59 miliamperes. Y bueno, si calculamos eso, lo tenemos aquí arriba, nos da 15.54 miliamperes, ¿ok? Positivos, 5.54 miliamperes, ¿ok? Bueno, ya obtuvimos el primer punto de nuestra recta, ¿ok? Ahora necesitamos obtener otro punto, de preferencia que sea este, cuando el voltaje de colector emisor va a ser máximo y por ende la corriente del colector va a ser cero, ¿ok? Nosotros necesitamos entonces determinar solamente el voltaje del colector emisor máximo. Nuestra condición va a ser que la corriente del colector va a valer cero, ¿ok? Entonces lo establecemos aquí como voltaje de colector emisor va a ser igual a voltaje de colector emisor máximo si la corriente IC vale cero, ¿ok? Entonces si IC vale cero y 1 vale cero también, ¿de acuerdo? Con nuestro sistema de ecuaciones planteado, el que planteamos aquí arriba, esto de aquí, vamos a igualar todos estos dos términos a cero, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos, cancelamos estos términos y hacemos que I1 en ambas ecuaciones valga cero, ¿de acuerdo? Ok. Si hacemos que valga cero, simplemente tenemos un sistema de una y dos variables, ¿ok? Es un sistema 2x2, así que podemos resolver. Si resolvemos nuestro sistema, nos queda que el voltaje de colector emisor máximo es exactamente igual a 12 volts, ¿ok? Ya con estos dos puntos, donde sabemos que nuestro primer punto va a ser este con estas coordenadas y que nuestro segundo va a ser este con estas coordenadas 12,0, vamos a obtener la ecuación de la recta. Necesitamos la pendiente, que va a ser por definición y2 menos y1 entre x2 menos x1, con y2 que vale 0, y1 que vale 15.54, x2 que vale 12 y menos 5.93 que vale x1, ¿ok? Teniendo una pendiente de menos 2.56, lo cual es consistente con que la pendiente vaya hacia abajo, ¿ok? Las pendientes cuando caen son negativas, ¿ok? Entonces, ahora simplemente planteamos nuestra ecuación. Tenemos que IC va a ser igual a menos 2.56 por una X, que va a ser nuestro voltaje de colector emisor, más una constante beta, que en este caso, esta constante beta va a ser IC máxima, ¿ok? Para obtener IC máxima, lo único que tenemos que hacer es evaluar un punto donde ya sabemos cuánto vale IC. Por ejemplo, vamos a decir que vale 12 y esta X, que es nuestro valor asociado a esta corriente IC, que vale 12. Voltaje colector emisor, esto va a ser igual a 12. Y bueno, si despejamos beta, disculpen, este parámetro B, nos queda que vale exactamente igual a 30.72, teniendo ahora como resultado de nuestra ecuación de la recta esta ecuación que tenemos aquí, que IC es igual a menos 2.56x más 30.72, donde x va a ser un valor del voltaje de colector emisor dado. Ok, bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias.